¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados colegas, señores estudiantes. Para mí es un grato honor nuevamente estar con ustedes a través de vía virtual para en esta oportunidad hacer un repaso de preguntas tipo acerca del tópico de parasitología, ¿no? Para los que no me conocen, soy el doctor Carlos Chávez, yo soy médico infectólogo, trabajo en el Hospital Rebagliati. Vamos entonces a ver, esta primera pregunta donde nos plantean, ¿no? Niño de 5 años con 2 semanas de diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. Desde hace 2 meses acude a guardería. En el examen, buen estado general, regular estado de nutrición, de hidratación, el abdomen blando, dolor difuso, discreto a la palpación, no masas, ruidos hidroros incrementados, coprológico funcional, Sudán 3 positivo, glucosa negativa, heces no formadas, moco negativo, sangre negativa. ¿Cuál es el agente etiológico? Más probable, obviamente, ¿no? Es lo que nos preguntan acá. Muy bien, entonces, a los que por favor nos acompañan por vía virtual, les agradeceré que a través del chat puedan hacerme llegar las respuestas que ustedes plantean para ver si pasamos más rápido, hay que aclarar algo em, y poder así interactuar. Así que les agradeceré que puedan participar de esa forma. Muy bien, en este caso tenemos que tomar en cuenta que es un niño relativamente pequeño, 5 años, ¿no? Y tiene dolor abdominal, diarrea, ¿no? Con 2 semanas de evolución y hacen el hincapié de que hace 2 meses está yendo a una guardería, ¿no? Y bueno, el examen, el abdomen blando, difuso, ¿no? No hay masas. Y lo que ven el parasitológico o el coprológico en este caso, ¿no? Es Sudán 3, es decir, hay restos de grasa no digerida, eh, heces no formadas, pero el resto es negativo, o sea, no hay sangre, no hay moco, ¿no? Entonces lo que nos dice ese parasitológico o coprológico es que no absorbe, buenas tardes, no absorbe bien nutrientes. Entonces, hay indicios de mala absorción, ¿no? Entonces, y por el hecho de que esté en una guardería frecuentemente, lo más frecuente en este caso sería Giardia lamblia, y también, como nos hacen saber por el chat, ¿no? Giardia lamblia es un patógeno prevalente en este grupo etario. Recuerden siempre las primoinfección o la primoinfección normalmente suele ser muy sintomatológica, es causa de diarrea acuosa que puede llevarlo a deshidratación incluso, pero con el tiempo va llegando a un síndrome de mala absorción que es lo más característico en Giardia lamblia. Recuerden que esta Giardia habita en el duodeno, así que las molestias suelen ser postpandriales, ¿no? Un paciente come y al poco tiempo tiene dispepsias, malestar abdominal, ¿no? Eso es lo característico en Giardia. Segunda pregunta, niño de 6 años sufre hace un día mordedura del oxoceles en antebrazo derecho al examen, dolor y signo de flogosis en el tercio distal del antebrazo. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección? Bueno, en este caso ya nos dan el diagnóstico, ¿no? Es un accidente loxocélico, sufre una mordedura por este tipo de araña en el antebrazo derecho. Hay dolor y signos de flogosis en el tercio distal del antebrazo, ¿no? Eh, y nos piden, preguntan cuál sería el tratamiento inicial de elección, ¿no? Entonces, si nos fijáramos solamente en las alternativas, eh, tendremos que jugar un poco con las alternativas aquí, ¿no? Porque, bueno, solo tiene un día de evolución. En un día de evolución, esto solamente va a estar eritematoso. Todavía no hay la característica placa libeloide, aunque claro, eso depende un poco de la cantidad de veneno que hay inoculado. Recuerden que la evolución normalmente es que se pone eritematoso, luego palidece, luego se hace, em, tiene un color violáceo y finalmente negro, queda una escara. Pero esa evolución se ve dependiendo de la cantidad de veneno que inocula. Obviamente, si es un niño pequeño,
en teoría, la cantidad de veneno es mayor, porque recuerden siempre que se mide en relación al área de superficie corporal y los niños tienen más área de superficie corporal. Entonces, digamos, en un día es difícil saber la evolución que va a tener. No podemos saber si va a llegar a ser una úlcera, una escara como tal, que es la evolución más frecuente. eh, Porque también depende, recuerden ustedes, de, eh, digamos, si la araña inoculó una gran cantidad de veneno en el momento de que ocurre esa mordedura, ¿no? Eh, entonces, en realidad, a este tiempo es incierto cómo va a ser la evolución. No podemos saber cómo va a ser la evolución. Así que lo único que se podría hacer con estas alternativas que está aquí sería observación de la herida. ¿Correcto? No va a cámara hiperbárica, esa es una terapia alternativa en algunas lesiones crónicas, es cierto. Debridar la lesión si ya había necrosis, sí, por supuesto, si hay escala necrótica hay que debridarla, y los esteroides no han demostrado ninguna utilidad en este caso, ¿no? Recuerden que cuando ocurre este tipo de accidentes hay que observarlo durante las primeras 48 horas usualmente. Es lo fundamental. ¿Por qué? Porque lo más grave que puede ocurrir es la evolución, una forma visceral. Entonces, lo que hay que estar vigilando en estas primeras 48, máximo 72 horas, es la aparición de hematuria, incremento la, de la creatinina, ¿no? Hemólisis. Entonces, eso es lo que hay que estar vigilando porque eso es lo que, digamos, determina la gravedad de este accidente y el hecho de que podamos requerir suero antiloxocélico, ¿no? En cambio, si es una lesión puramente cutánea, la cantidad de veneno inoculado es pequeño, a veces la escara necrótica es casi inaparente, es muy pequeña, de manera que puede seguir su curso natural e incluso no requerir ningún tipo de terapia adicional, ¿no? Entonces, y sería observación de la herida por el tiempo de evolución. Es muy corto todavía el tiempo para poder saber cómo va a evolucionar. Es cierto que lamentablemente los niños son los que suelen afectarse más. Por eso todo niño con accidente oxocélico debería observarse, debería quedarse hospitalizado para observación. El test de Graham se utiliza principalmente para diagnosticar infecciones por... nos preguntan acá si el suero No, el antiofídico no. El antiofídico es para las serpientes, ¿no? El suero antiloxocélico, ¿no? Debería aplicarse dentro de las 6 horas, es cierto. Eso es porque en estos casos la evolución es tórpida y rápida y está evolucionando a una forma visceral en ese contexto, ¿no? Normalmente los que requieren suero suelen tener una evolución rápida y en ellos hay que actuar y darle el suero. Por eso es que se espera ese tiempo. Ahora, mientras más tiempo pase, menos probabilidad de que desarrolle normalmente una forma grave de la forma visceral. El protocolo nos dice hasta 48 horas, pero obviamente suele aparecer más en las primeras horas, máximo a las 24 horas. Por eso es que en algunos contextos la norma técnica dice hasta 24 horas incluso, aunque lo ideal sería 6 horas para, digamos, evitar la progresión, ¿no? Pero todo va a depender de la evolución clínica, ¿no? Todo de la evolución clínica. Bueno, en este caso es el enterobius, ¿no? Es el oxiurus. Recuerden que antes de Graham es esa cinta adhesiva que se coloca en la región perianal para poder ver los huevecillos, larvas de enterobius. ¿Cuál de los siguientes parásitos necesita el suelo para embrionarse y ser infectante? De las alternativas que nos dan aquí sería el Ascaris lumbricoides, ¿no? Eh, Esta característica la comparten con otros gusanos como estrongiloides, como las uncinarias y en parte el trichuris también, que son considerados geohelmintos, ¿no? Recuerden, todos ellos son geohelmintos porque requieren cumplir parte de su ciclo en tierra, en suelo, ¿no? Para poder ser infectantes. Y este grupo, el prototipo, es el Ascaris lumbricoides, es la más frecuente, ¿no? Y digamos que es, como dijimos, el prototipo de geohelmintiasis, ¿no?
Niño de 2 años traído por presentar hace 2 semanas diarrea sin moco, sin sangre, alternándose con periodos de estreñimiento y ritmo normal, dolor abdominal, malestar, flatulencia, distensión abdominal, hiporexia, pérdida de peso. Al examen, abdomen distendido, doloroso la palpación, difusa. Es estrofozoito flagelado. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Es una, así es una giardiasis, ¿no? Es una giardiasis, ¿no? Niños pequeños, diarrea sin moco, sin sangre, hay alternancia de estreñimiento y ritmo normal o a veces diarrea, ¿no? Flatulencias, malestar, distensión, eventualmente hay pérdida de peso por el síndrome de mala absorción que provoca, ¿no? Y en ese caso, además, el hallazgo del trofozoito en el parasitológico en el examen de heces, ¿no? Niña de 4 años, presenta prurito vaginal, perianal e irritabilidad nocturna. Madre refiere a que las molestias aparecieron aproximadamente hace 8 días. Un día antes de la consulta nota que presenta secreción en ropa interior. ¿Cuál es el agente causal de la sintomatología? Esto es más frecuente de ver en niñas, por eso que también ponen aquí el cuadro clínico en una niña, ¿no? Que presenta este prurito vaginal y asociado a un prurito perianal también, y que luego de eso puede presentar también irritación en esa zona, puede haber aumento de la secreción vaginal o incluso puede también confundirse o también ser, digamos, el desencadenante de infecciones del tracto urinario, ¿no? O sea, todo el pasaje que hace este enterobius va a irritar esa zona y predisponer otro tipo de infecciones a ese nivel, ¿no? Entonces suele ser más frecuente en niñas, ¿no? Esta presentación. Mujer, 36 años, procedente de un área rural de Arequipa, acude por disnea progresiva desde hace 2 años, pirosis, disfagia y estreñimiento pertinaz. Al examen, una presión de 110/90, frecuencia cardíaca 120, respiratoria 22, con ritmo de galope, crépitos en base en ambos caropos pulmonares, en el EKG, fibrilación auricular y algunas extrasístoles. En el rayos X de tórax, gran cardiomegalia, infiltrados alveolares en bases de ambos campos pulmonares. En la tomografía tóraco-abdominal, megacolon y megaesófago. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Así es, una enfermedad de Chagas sería, ¿no? Aunque es raro que presente todo al mismo tiempo. Es más frecuente que suele tener afectación cardíaca, ¿no? O eventualmente compromiso em, esofágico o colónico, ¿no? Pero que presente las tres cosas al mismo tiempo es un poco más raro. Es más frecuente que presente alguna de las formas crónicas, ¿no? Colocan aquí área rural de Arequipa porque recordemos el sur del Perú, Moquegua, Arequipa tienen al Triatoma infestans, ¿no? Que es el vector eh, más eficiente para, para la enfermedad de Chagas, ¿no? Eh, porque tiene un hábito intradomiciliario, ¿no? Este Triatoma infestans. Normalmente estas formas crónicas la verían siempre en personas mayores, usualmente, ¿no? Porque recuerden que el curso crónico, cuando la persona lo adquiere en determinado tiempo, tendrán que pasar unos 20 años como para que haya alguna manifestación de estas, ¿no? Para que cree la sintomatología en formas crónicas, ¿no? Con miocardiopatía dilatada, la megaesófago, megacolon. Así que no van a ver esto en personas jóvenes, ¿no? O tienen que pasar por lo menos 20 años, ¿no? Mujer, 30 años, procedente de Selva Baja, refiere hace 2 semanas, cansancio, disnea al reposo, tos con expectoración y diarreas episódicas. En el laboratorio, hemoglobina de 5, eosinofilia, examen de heces, larvas rhabditoides. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ok, tiene una clínica de disnea, ¿no?
mal reposo, tos, eh, y aparte diarrea, ¿no? Con anemia y eosinofilia, ¿no? Entonces, qué cuadro clínico podría ser? Pues, un síndrome de Loeffler, ¿no? Una neumonitis eosinofílica, recuerden, causada por el ciclo de luz que hacen algunos parásitos, una migración que hacen, ¿no? Para la maduración de sus larvas usualmente, en el caso de Ascaris por lo menos. También lo hacen mucinares y también estrongiloides. Hacen un pasaje, ¿no? Salen del intestino, por por el torrente llegan hacia los alveolos pulmonares, ascienden todo el árbol traqueobronquial y son deglutidos en la orofaringe para caer al intestino, ¿no? En ese interín, cuando pasan por los pulmones, puede haber manifestaciones a este nivel, normalmente disnea, puede haber expectoración con rasgos hemoptoicos, puede haber una disnea y los infiltrados pulmonares que suelen ser transitorios, que suelen ser eh, migrantes, ¿no? Lo toman en diferentes tiempos y parece que los infiltrados van caminando, por decirlo así. Eh, es más frecuente en niños, es cierto, es más frecuente en niños, y esa presentación depende mucho de la carga parasitaria, o sea, cuántos parásitos estén pasando, cuántas larvas de repente estén atravesando el pulmón al mismo tiempo. Si son una gran cantidad, va a haber sintomatología. Si son unas cuantas, nada, no hay nada, es asintomático, ¿no? Entonces, está reflejándonos eso que corrobora la eosinofilia, ¿no? Todos los parásitos que hacen migraciones tienen eosinofilia importante. Eh, entonces, aquí de las alternativas que tenemos, entonces descartamos triquinosis porque la triquina no hace eso, trichuris tampoco migra, solo migran uncinarias y ascaris, de los que tienen acá, ¿no? Entonces, ¿cuál elegirían? Ok, por frecuencia podría ser ascaris, ¿no? Porque es más frecuente que haga ciclo de luz, pero el Ascaris no tiene larva rhabditoide. En su evolución, sus larvas pasan de estadio 1 a 4 sin ser larva rhabditoide. Y no es un parásito anemizante per se. En cambio, la uncinaria sí. La uncinaria es un parásito anemizante. Cuando se ancla a la mucosa, empieza a chupar sangre. Es un parásito mucho más pequeño que el Ascaris, que puede medir hasta 10 centímetros un Ascaris. En cambio, las uncinarias apenas algunos centímetros, pero chupa sangre directamente. Entonces, es un parásito anemizante per se. Por lo tanto, por el hecho de que haya eh, anemia importante y lo que han encontrado son larvas rhabditoides, porque esa es parte del estadio evolutivo de este gusano, sería un Cinaries, ¿no? Eso nos inclinaría a pensar en ursinales en este caso. Si les pusieran el caso de un paciente que tiene esta sintomatología y no les ponen ningún tipo de larva y no les ponen de repente una anemia o menos marcada de repente, y tienen que elegir uno, ahí sí elegirían Ascaris, porque es más frecuente que los otros, que uncinarias o estrongiloides, ¿no? Preescolar de 3 años llega a emergencia por presentar en el tórax lesión dérmica eritematosa con centro necrótico, dolorosa, pruriginosa. A las 6 horas presenta fiebre, náuseas, palidez, leve ictericia y a las 12 se agrega oligonuria con retención nitrogenada. El cuadro clínico es producido por agresión de... Esta es la evolución de una forma tórpida de un accidente loxocélico. ¿De? Niños pequeños son los más afectados y vean cómo en horas evoluciona. Entonces, esa rápida evolución suele ser, eh, suele darse en los niños, ¿no? Ah, nos preguntan qué tipo de larva tiene Ascaris. Lo que pasa es que Ascaris no tiene un nombre específico de su larva. Sus larvas pasan por 4 estadios, nada más. Son larva 1, 2, 3, 4 y luego pasa a adulto. En cambio,
las estrongiloides y las uncinarias tienen larvas filariformes, que son la forma infectante, y las rhabditoides, que están en el hospedero. Entonces se puede encontrar como larvas rhabditoides, normalmente estas uncinarias o estrongiloides. Ah, ¿y por qué era uncinaria antes que Ascaris? Se preguntan. Porque comenté, ¿no? Porque la uncinaria provoca anemia importante, más que Ascaris. Y porque en el parasitológico nos ponen que encuentran larvas rhabditoides. Y las larvas rhabditoides son indicativos de o uncinarias o estrongiloides, ¿no? Eh, y como no hay una alternativa a estrongiloides, quedaría uncinarias, ¿no? Por eso sería uncinaria antes que Ascaris. Entonces aquí sí le dan un cuadro típico. Esto es lamentablemente lo que se ve en niños, una rápida evolución, y por eso es que ya en la evolución hay signos indirectos de que está haciendo un compromiso visceral. Debería recibir el suero antiloxosel en ese contexto. Varón 35 años, presenta hace 15 días dolor abdominal intenso en cuadrantes inferiores, diarrea disentérica, 10 a 12 cámaras al día, malestar general, no fiebre. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Muy bien, entonces aquí nos da una persona de 35 años, 15 días de dolor abdominal, y aquí la clave está en diarrea disentérica, ¿no? Diarrea disentérica. Recuerden que cuando hablamos de diarrea disentérica están haciendo referencia a una diarrea con moco y sangre, usualmente pujo y tenesmo. Esa es una diarrea disentérica. Lo que está traduciendo eso, recuerden ustedes, es colitis. Hay inflamación del colon. Entonces, conociendo eso, pueden ir en retrospectiva a buscar qué patógenos pueden estar en el colon. ¿Y cuál podría causar una diarrea disentérica? Y de los que tenemos ahí, entamoebistolítica, ¿no? Staphylococcus aureus normalmente solo son sus toxinas en las intoxicaciones alimentarias. Es raro que el estafilococo pueda producir una diarrea como tal. Hay descripciones, pero digamos, no es lo más frecuente. Campylobacter raramente da una colitis como tal. Da más dolores a nivel de la válvula ileocecal, ¿no? Que incluso puede hacerse confundir con apendicitis, pero digamos que no es una diarrea disentérica como tal. La E. coli enteropatógena podría dar una diarrea disentérica, pero muy raramente. Lo usual es solamente una diarrea acuosa, ¿no? Salmonella enteritis, normalmente es solo una diarrea acuosa, ¿no? Entonces aquí por el hecho de diarrea disentérica pensaríamos más en entamoeba y histolítica. Preguntan. em, en la pregunta anterior del accidente arácnido, ¿cómo podríamos diferenciarlo de una mordedura de viuda negra? Lo que pasa es que la viuda negra es el Atrodectus, ¿no? Recuerden, el Atrodectus mactans. Eh, la característica de este accidente es el dolor, ¿no? Solo dolor. No genera las lesiones dérmicas, ¿no? Con evolución a lesiones violáceas, etcétera, y tampoco evoluciona a formas viscerales. Recuerden, el accidente latrodéctico o la llamada viuda negra se caracteriza por dolor. Dolor en la zona de mordedura, luego ese dolor puede migrar, es cierto, hacia la zona dorsolumbar y luego irradiarse a la zona abdominal. Puede haber algunas manifestaciones del sistema parasimpático como sudoración, irritabilidad, etcétera, pero no es un cuadro usualmente mortal, ¿no? Sí, con mucho malestar, mucho dolor, puede hacernos confundir con otros cuadros clínicos cuando el dolor abdominal es importante, pero normalmente no da compromiso visceral, no da compromiso cutáneo, ¿no? Porque el veneno del Atrodectus es eh,
neurotropo, ¿no? Causa irritación nerviosa. Preescolar de 4 años es evaluado por riesgo quirúrgico para la colonoscopía por prolapso rectal y hematoquesia. En el laboratorio, eosinofilia y anemia severa. ¿En qué parásito sospecharía? Entonces nos dan elementos claves aquí que podrían orientarnos al diagnóstico, ¿no? Uno es el prolapso rectal. En realidad es un prolapso de la mucosa rectal. La hematoquesia, que es como una salida de sangre parcialmente digerida en las heces, ¿no? Eh, Eosinofilia, que tiene muy comúnmente muchos parásitos, y anemia severa, que sería otro dato importante. Entonces, haciendo unidad clínica de las manifestaciones que nos están presentando aquí, el parásito que podría corresponder ahí sería el Trichocephalus dísparo o llamado ahora Trichuris trichuria, ¿ya? Este es un parásito geolminto también, más pequeño que el ascaris, más delgadito y tiene como hábitat el colon también. Empieza en la válvula ileocecal y va progresando distalmente, ¿no? Empieza la válvula ileocecal y luego va progresando por el colon dependiendo de nuevamente la carga parasitaria. Es un concepto muy importante que entiendan que los síntomas en las parasitosis están directamente relacionados con la carga parasitaria. Si hay una gran cantidad de parásitos, va a haber sintomatología. Si es mínima la cantidad, pasan desapercibidos muchas veces, ¿no? Entonces, en niños pequeños, como el que nos dan aquí, preescolar de 4 años, que tiene este tricocéfalus o trichuris, eh, este trichuris es un parásito anemizante también, ¿no? Se ancla en la mucosa y empieza a chupar sangre. Esa es una característica. Entonces la anemia en estos casos es muy frecuente, sobre todo cuando son niños y cuando hay una gran cantidad de parásitos. ¿Dónde suele haber eso? En la selva. Los niños en la selva están expuestos a una alta carga parasitaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tricocéfalo? Lo que pasa es que se mete como un tirabuzón. Se ancla tan fuerte a la mucosa para empezar a chupar que cuando por alguna razón se quiere desprender, se quiere mover, arrastra la mucosa. La puede sacar, saca bocados. Eso hace que haya una diarrea con con sangre y eventualmente si una gran cantidad de gusanos hacen eso al mismo tiempo, prolapsan la mucosa rectal. Y eso aunado a un cuadro de desnutrición, a un cuadro de pujos que le va a generar esta condición, puede darse ese prolapso de la mucosa rectal, que no es tan frecuente de ver, pero que está escrito en Trichuris trichuria o Trichocephalus dispar. Nos pregunta si el angiostoma no produce anemia. Claro, el angiostoma también produce anemia. Por eso decía, las uncinarias, que incluyen el angiostoma duodenales y el Necator americano, son uncinarias. Ambas son anemizantes. El Trichuris trichuria también, pero depende de la ubicación. El angiostoma o todos los angilostomas usualmente están en el intestino delgado, mientras que el Trichuris está en el colon. ¿No? Por eso que la sintomatología es marcada por colitis, por diarrea disentérica también para el Trichuris trichuria. En cambio, para los angilostomas no. Normalmente son molestias más inespecíficas, pero sí es un parásito anemizante. Muy bien, escolar de 9 años procede de Cajamarca hace 6 meses con hiporexia, dolor abdominal, diarreas frecuentes, al examen a febril, adelgazado, palidez extrema, escleras ictéricas, no adenopatías, hepatomegalia. En el laboratorio 5 gramos por decilitro de hemoglobina, leucocitos 15.000, eosinófilos 35%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, un niño de 9 años procede de Cajamarca, ¿no? 6 meses con hiporexia, dolor abdominal, diarreas frecuentes, está pálido, adelgazado,
pero hay escleras ictéricas, ¿no? Escleras ictéricas, se corrobora la anemia, hay cierta leucocitos 15.000, eosinófilos 35%. Vean, la eosinofilia es muy marcada. Recuerden siempre que la eosinofilia es un marcador indirecto de invasión por estos parásitos, ¿no? Es una reacción inmunológica que generan los parásitos. Entonces, mientras los parásitos atraviesen más tejidos, más eosinofilia suele haber. Y por eso es que fasciola es uno de los que más eosinofilia dan. ¿Por qué? Porque recordemos que la fasciola sale del intestino atravesándolo. Llega al epiplum, por el epiplum se mueve hasta la cápsula de Gleason, atraviesa esta para llegar al hígado, ¿no? Entonces hace un trayecto muy bizarro. El resto de parásitos, otras bacterias, se salen por el torrente sanguíneo y eso los lleva al hígado. Pero este no, se dirige al hígado a la mala. Sale del intestino, camina por el epiplum y se mete por la cápsula de Gleason. Eso suele causar una eosinofilia importante, ¿no? Y refleja la parte, o vamos, la etapa invasiva de fasciola. Porque una vez que ya está en los canalículos biliares, entonces la sintomatología se va apagando, hay menos molestias, puede haber eventualmente ictericia, pero ya es menos sintomatológica que cuando está haciendo todo ese trayecto, ¿no? Normalmente está ligado a zonas ganaderas, por eso que normalmente les van a poner Cajamarca, Puno, ¿no? Junín, para dar el nexo epidemiológico para este tipo de parásitos. Turista 28 años que procede de la selva alta acude por presentar hace 15 días cefalea, fiebre matutina interdiaria, precedida de escalofríos con diaforesis profusa. El examen ictericia de escleras, matidez del espacio de Trow. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, entonces aquí nos dicen que viene de la selva, 15 días de cefalea y fiebre. Es un cuadro febril, ¿no? Considerable, 15 días ya es buena cantidad de tiempo con fiebre, ¿no? Está precedido de escalofríos y luego diaforesis profusa. Ese es un dato también importante, ¿no? Sabemos que todas las fiebres fisiopatológicamente tienen esas tres fases, ¿no? De escalofríos, el acné y luego eh, la diaforesis, ¿no es cierto? La sudoración. Sin embargo, en las enfermedades infecciosas eso es más marcado, ¿no? Tienen más escalofríos, más fiebre y más diaforesis. Y en el caso de malaria eso es pues muy característico y de hecho le da el nombre al acceso palúdico, ¿no? La ictericia en escleras puede verse, no es tan frecuente, pero podría darse. Y bueno, la matidez en este espacio de Trow nos hace referencia un poco que puede estar crecido el hígado y el vaso y generar esa presentación al examen clínico, ¿no? Aquí lo más probable es que sea malaria, ¿no? Por lo que nos presentan y porque recuerden siempre, paciente febril que viene de la selva, siempre tenemos que hacer el descarte de malaria. Malaria siempre debe estar dentro de los primeros diagnósticos diferenciales que tenemos en fiebres prolongadas que proceden de la selva. Siempre hay que hacer el descarte, ¿no? Niño de 5 años con historia de diarrea disentérica, dolor abdominal, anorexia desde hace varias semanas. Niega fiebre. Hoy la madre lo lleva a emergencia por presentar prolapso rectal, ¿no? El examen retraso pontoestatural, palidez marcada, dolor periumbilical a la palpación profunda. Diagnóstico más probable, ya lo comentamos previamente, ¿no? Lo más probable es que se trate de un trichuris trichuria, que es un parásito que le va a generar anemia, manifestaciones de colitis usualmente y eventualmente prolapso de la mucosa rectal, ¿no? Dependiendo de algunos otros factores. Niño de 12 años presenta anorexia, paroxismos de fiebre alta, cefalea, sudoración, mialgias, dolor abdominal. Al examen, una frecuencia cardíaca de 100, respiratorio de 25, temperatura de 39, palidez marcada. Eh, Ictericia, hepatoesplenomegalia, 8 de hemoglobina,
10 de PCR, bilirrubina total de 10, directa de 2. O sea, la indirecta es casi 8, ¿no? ¿Qué examen solicitaría para confirmar su sospecha diagnóstica? Muy bien, entonces aquí tenemos un caso de un joven, ¿no? 12 años, un puber, un adolescente ya, eh, que presenta anorexia, paroxismos de fiebre alta, ¿no? Ah, bueno, este de paroxismos tendríamos, digamos, sería mejor que nos caracterice, ¿no? Cuánto tiempo tiene o no tiene. Pero entendemos que si tiene paroxismos de fiebre es posible que tenga fiebre y otros días no lo tenga, ¿no? Es posible. A eso le llamamos a veces paroxismos, ¿no? Tiene fiebre algún tiempo, parece no tenerla, otra vez fiebre. Cefalea, sudoración, mialgias. eh, bueno, está taquicárdico, hay una palidez marcada, hay ictericia, plato-esplenomegalia. Y hay una bilirrubinemia indirecta, ¿no? O sea, nos traduce hemólisis en parte. Entonces, ¿en qué tendríamos que sospechar en este contexto? ¿Mm? Eh, de las alternativas que nos dan aquí, sí, pues tendríamos que, o sea, uno también podría ir a las alternativas, nada más, ¿no? O sea, aglutinaciones por uso, porque eso, salmonelosis no es definitivamente. Rosa bengala también lo descartamos, no es la presentación de una brucelosis. El dengue, mm, tendría que decirnos cuánto tiempo de fiebre tiene, ¿no? Dengue no suele dar una fiebre muy prolongada normalmente. Eh, puede haber hepatosplenomegalia, pero digamos no es muy marcado. Eh, no suele dar anemia como tal, ¿no? Sí, plaquetopenia, aunque malaria también da plaquetopenia, ¿no? Algo de leucopenia y no hay bilirrubinemia normalmente, ¿no? Bueno, hemocultivos, si pensáramos de repente en un staph aureus podría darlo, pero normalmente en el staph debería haber alguna lesión en piel normalmente, ¿no? Tienen alguna lesión en piel, una lesión crónica, o tienen un factor de riesgo, ¿no? Le han puesto un catéter, se dializa, etcétera. Podría ser la evolución de un estafilococo, en cuyo caso necesitaríamos los hemocultivos, pero no parece el caso, ¿no? O sea, la ictericia tampoco cuadra mucho con un shock tóxico estafilocócico, ¿no? O una bacteremia por estafilococo, digamos, si quisiéramos pensar en una bacteria causante de eso. Así que nos quedaría la gota gruesa porque podría ser malaria, aunque no nos da el antecedente epidemiológico, ¿no? Dice simplemente el niño de 12 años, no nos dice dónde, ¿no? Entonces, eso podría ser discutible en esta pregunta, no nos dicen dónde, ¿no? Eh, han, digamos, han reportado algunos casos autóctonos de malaria en algunas zonas aledañas a Lima, pero es una rareza, ¿no? No es muy frecuente de que se dé. Claro, la leucocitosis también, ¿no? Podría ir para pensar uno en una bacteria. En el caso de malaria sí puede presentar leucocitosis porque recuerden que la evolución de malaria es a una disfunción orgánica múltiple, o sea, causa una tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces genera un estado proinflamatorio, puede haber leucocitosis con PCR alto, BCG incrementados, ¿no? Porque es la evolución hacia una disfunción orgánica múltiple. El paso previo para eso es una tormenta de citoquinas. En ese contexto puede haber leucocitosis, claro que sí. Pero eso obviamente tampoco se da en dengue, ¿no? Adolescente, 15 años, luego de limpiar o ordenar su closet, siente un intenso dolor en el brazo y acude a consulta después de algunas horas por presentar prurito, ardor
que se intensifican, ¿no? Al examen una lesión violácea de bordes irregulares, dorso del antebrazo de 15 milímetros, de base edematosa cuyo centro es más oscuro que el eritema circundante. ¿Qué examen solicitaría pensando en probable complicación que puede darse en la evolución? Ok, entonces aquí pensaríamos también en un accidente loxocélico, ¿no? Es el contexto, ¿no? La persona está ordenando, removiendo cosas que están guardadas y en ese contexto podría ocurrir la mordedura, ¿no? Y, y recordemos que este accidente da una lesión dermonecrótica muy característica que se hace eritematosa, luego palidece, luego se hace violácea y finalmente deja una escara, ¿no es cierto? Entonces, esa lesión violácea, muy sugerente de un accidente loxocélico, ¿no? Eh, entonces, lo que nos dicen es qué examen solicitaríamos pensando o para descartar, ¿no? Que puede haber una evolución en las formas viscerales, que sería lo más grave. En ese contexto, un hemograma y un examen de orina sería bastante útil, ¿no? Se puede pedir una creatinina también, pero con un examen de orina donde puedan ver algunos cilindros hemáticos, algunos restos de cristales de bilirrubina y, digamos, algo de leucocitosis o leucocituria y hematuria, podría hacernos sospechar ya de, de que puede haber compromiso renal. Y en el hemograma, obviamente, va a haber una caída progresiva de la hemoglobina, ¿no? Porque hay hemólisis. Obviamente, en un examen completo habría que hacerle con bilirrubinas y creatinina también, ¿no? Pero dentro de lo que nos dan aquí, eso sería, digamos, lo más importante. Varón, 30 años, llega a emergencia por presentar convulsiones repetidas, entrando en coma, antecedentes hace un mes que ha regresado de Bagua. Familiares reportan que inicia su enfermedad con dolor de cabeza, fiebre, escalofríos. Al examen, una PA de 160, respiratorio de 24, temperatura de 38,3, laboratorio de 10, urea de 150, creatinina de 3, bilirrubina total de 4, dímero en 3, glucosa de 70, un pH de 6,9 y gota gruesa positiva, ¿no? Y nos dicen, en este caso ya tenemos el diagnóstico, es un plasmodium, ¿no es cierto? Pero nos dicen, ¿qué tipo de plasmodium estaría involucrado en esta forma de presentación? Entonces aquí el elemento clave, ¿cuál es? Son las convulsiones. La afectación del sistema nervioso central marca la gravedad en plasmodium. Entonces, si hay compromiso del sistema nervioso central, es una forma grave de malaria. Y si es una forma grave de malaria, eso es falciparum hasta demostrar lo contrario. Vivax puede dar formas graves, sí, pero más raro. Vivax esperaríamos que de formas graves de repente en gestantes, cirróticos, ¿no? O con alguna comorbilidad. Pero falciparum puede dar formas graves en cualquier tiempo, ¿no? A cualquier persona. Entonces, si tenemos un cuadro de un paciente que tiene una gota gruesa positiva y tiene un cuadro febril y muestra dentro de todo su espectro de presentación y exámenes clínicos compromiso del sistema nervioso central, en este caso convulsiones, hay que pensar en falciparum, siempre. Porque después todas las demás se pueden presentar en el contexto igual de una disfunción orgánica múltiple que es la evolución natural de una forma grave de falciparum. Por eso es una enfermedad tan mortal, ¿no? Bueno, por lo menos en el África, donde la mortandad es enorme por malaria, ¿no? En nuestro país la letalidad es baja porque se presenta en brotes y nosotros cuando lo identificamos rápidamente se trata, se hace una cadena epidemiológica para evitar la transmisión. Nos preguntan cuánto tiempo se debe pedir el hemograma y el examen de orina. Eso en el caso de loxoceles. Como les dije, hasta 48 horas, que podría presentarse una forma visceral, pero es mucho más raro. Las primeras 24 horas normalmente hay que definirlo y ver. Pero hasta 48 horas podría presentarse en algunos casos.
Madre informa que ha visto un gusano en las evacuaciones de su hija de 3 años de edad. Los describe de 1 centímetro de largo, aproximadamente, blanquecinos y parece que se mueve. ¿Cuál es la causa de infestación más probable? Bueno, estos parásitos tan pequeñitos pero que pueden verse a simple vista son Oxurus normalmente. Es raro poder ver estrongiloides o uncinarias de esa forma, ¿no? Eh, es prevalente en niños, 3 años tienen, ¿no? Menores de 5 años son más prevalentes ese tipo de infecciones, aunque no da la característica más importante, el prurito anal, ¿no? Si dice prurito anal, eso ya saben que es enterobius, ¿no? Aunque aquí no nos dan el contexto eh, que nos manifiestan sería más probable por enterobius, ¿no? 19. En la transmisión del paludismo, ¿en qué fase del ciclo evolutivo el mosquito anófeles inocula al ser humano el plasmodium? ¿No? En otras palabras, ¿cuál es la forma infectante? ¿No? ¿Cuál es la forma infectante del plasmodium que inocula el anófeles? Y para esto, recuerden, hay que recordar un poco el ciclo biológico, ¿no? Las fases de desarrollo del plasmodium. Tiene dos fases, recuerden, ¿no? Una que se desarrolla en el mosquito y otra en el hospedero, ¿no? Intermediario. El hospedero definitivo en malaria es el mosquito. ¿Por qué? Porque permite la reproducción sexual de este, ¿no? El ciclo comienza cuando el mosquito chupa sangre de una persona convaleciente o infectada con gametocitos circulantes. Esos gametocitos ingresan al mosquito, se fecundan y dan un ovineto, pasa un oblasto, eh, y finalmente esporoblastos y luego de ese esporozoitos. Y los esporozoitos son los que van a estar en la glándula salival del mosquito y cuando este chupa sangre inocula esporozoitos. Esos esporozoitos son la forma infectante, ¿no? Eso es la forma como entra el plasmodium al cuerpo de, en este caso, una persona cuando eh, chupa sangre, el, en este caso el anófeles hembra, ¿no? Recuerden, el anófeles hembra es hematófago. Entonces, esa es la forma infectante, recuerden ustedes, ¿no? El numerozoito es una forma evolutiva que normalmente lo vamos a encontrar en el hígado o en los eritrocitos, ¿no? Trofozoitos en general, todos estos son trofozoitos, y monozoito es una forma particular de los esquizontes a nivel hepático que quedan como latentes, recuerden. Y los gametocitos son las formas circulantes en sangre que ya no pueden continuar su ciclo en el ser humano. Necesitan que un mosquito venga, se chupe sangre y se lleve esos gametocitos para completar su ciclo biológico, ¿no? Varón, 25 años. Desde hace 4 días presenta cefalea intensa, fiebre, náuseas, vómitos y 2 episodios convulsivos. Hace 2 semanas presentó sinusitis y hace una semana fue a nadar a un lago. Al examen, una PA de 110/70, frecuencia cardíaca de 90, 39 de temperatura. Está despierto con tendencia al sueño, rigidez de nuca, parálisis del tercer y sexto par craneal, leucocitos de 18.000, glucosa 105. Y en el LCR, pleocitosis, predominio de polímeros nucleares, proteínas de 80, glucosa de 25, ADA negativo. ¿Cuál es el germen más probable? ¿Qué están describiendo ahí? Una ameba de vida libre, ¿no? Una Naegleria fowleri, probablemente, ¿no? Eh, porque lo que nos están presentando aquí es un cuadro de meningitis rápidamente progresiva. 4 días, ¿no? Cefalea, fiebre, convulsiones, ¿no? Y ya tiene tendencia al sueño, rigidez de nuca, parálisis del cuarto, del tercer y sexto par. Entonces, esa evolución tan tórpida, Naegleria.
en la cabeza. El otro dato que nos hace sospechar es la presencia de sinusitis y el correlato de que hace 2 semanas fue a nadar un lago, ¿no? Entonces, ese dato de una meningitis rápidamente progresiva, el antecedente de que has zambullido en una fuente de agua y ha hecho sinusitis, nos debe hacer sospechar en una ameba de vida libre por la evolución tan tórpida, Naegleria fowleri de la cabeza. Porque recuerden que esta es la famosa ameba come cerebros, es la ameba que va a dar esta meningoencefalitis amebiana primaria normalmente. Eh, a diferencia de la cantamueva, por ejemplo. La cantamueva también es una ameba de vida libre, pero el curso en la cantamueva es un poquito más lento. Da formas granulomatosas crónicas esta cantamueva. A diferencia de la Naegleria que rapidísimo se evoluciona, ¿no? En cambio, a cantamueva podría dar un cuadro de meningitis, sí, pero tendrían que pasar meses para que haya algún tipo de manifestación, ¿no? Salvo que sea un inmunocomprometido, en cuyo caso es mucho más rápido. Ahora, Streptococcus pneumoniae es la principal causa de meningitis bacteriana, sí, ¿no? Entonces, siempre que hay una meningitis bacteriana, tenemos que pensar en ese patógeno, ¿no? Existe esa posibilidad siempre. De hecho, en el esquema está, uno le hace la punción lumbar y le arranca ceftriaxona, ¿no es cierto? Hasta ver los resultados, porque es lo más frecuente. Em, pero en este caso, por ejemplo, hay pleocitosis, es cierto, proviene de polimorfonucleares, que es lo que podemos encontrar también en estreptococo, ¿no? 80 unidades por decilitro, esperaríamos un poco más, hay más proteinorraquia en estreptococo. Y 25, podemos asumir que hay consumo de glucosa, ¿no? Aunque recuerden siempre lo correcto es correlacionarlo con la glicemia paralela, ¿no? O sea, cuánto de glucosa tiene en ese momento. Recuerden que normalmente debe estar 2/3 de la glucosa sanguínea, ¿no? Esa es la proporción que debe haber con la glucosa en líquido cefalorraquídeo. Ahora, claro, para que tenga 25 y sea normal, tendría que estar hipoglicémico el paciente, ¿no? Eh, Así que lo más probable es que consuma glucosa, pero siempre a los residentes les recordamos eso, ¿no? Cuando hacen el procedimiento de punción lumbar siempre tiene que tener un hemoglucotest paralelo para saber cuánto es la relación que tiene y hacer una mejor apreciación sobre si consume o no glucosa, ¿no? Entonces, sí, dígame. Ah, en el LCR. No, no siempre hay. Ah, claro. O sea, el citoquímico que te dan acá podría ser una bacteria, sí. Aunque en la bacteria normalmente hay más proteinorraquia, puede haber consumo de glucosa si está ahí. Bueno, no te ponen acá el gram, pero en el gram normalmente debería salir, ¿no? Un Streptococcus pneumoniae. No evoluciona tan rápido, o sea, 4 días de evolución, esperaríamos encontrar un poco más. Y en 4 días que haya compromiso de pares craneales, más raro también en neumococo, ¿no? Compromiso de pares craneales más en tuberculosis, pero igual subagudo, y en este tipo de Naegleris, ¿no? La evolución más tórpida hacia compromiso de pares craneales, ¿no? Eh, entonces sí, pues no dan. Si nos hubieran querido poner acá, cuando le hacen la diferenciación, a veces en el citoquímico sí le hacen y te dicen que hay eosinófilos, ¿no? Eso te puede ayudar a cantamueva, pero no siempre lo hacen. Ahora, es más frecuente que pueda haber, em, digamos, hay polimorfo en Naegleria, eh, y eventualmente te ponen eosinófilos, ¿no? Las proteínas tampoco no están muy incrementadas acá. Pero el dato siempre que ustedes tienen que recordar es un cuadro de meningitis rápidamente progresiva y se ha zambullido en agua, en una fuente de agua, hay que pensar en Naegleria. Y si eso se acompaña de compromiso de
pares craneales con rápidamente progresivo, que tiene manifestaciones de focalización, hay que pensar en este tipo de amebas. Varón, 35 años, presenta fiebre, escalofríos, sudoración, hace una semana con periodos de remisión cada 2 días, además cefalea global, vómitos, mialgia y artralgias. Viaje a Piura hace 2 semanas, al examen palidez y ictericia, frecuencia respiratoria de 20, cardíaca de 90, abdomen hepatoesplenomegalia, laboratorio de 10, plaquetas de 90.000, TGO 250, bilirrubinas totales 3.5. Diagnóstico más probable. Ya. Ok, acá sí nos ponen viaje a Piura, ¿no? O sea, sí nos ponen el de epidemiológico. Entonces, Piura, recordemos, es zona endémica para dengue, para malaria, ¿no? Entonces debemos pensar en esos dos patógenos fundamentalmente, ¿no? Es un cuadro febril de una semana. O sea, podría ser dengue una semana todavía, podría ser por una semana. Pero nos dice periodos de remisión cada 2 días. O sea, esa alternancia de 2 días sin fiebre y otra vez fiebre, más malaria, ¿no? Recuerden que normalmente se le conoce como eh, las tercianas, ¿no? Tercianas benigna para vivax, maligna para falciparum y cuartana para malariae, ¿no? Porque en este caso es 3 días a febril y el cuarto tiene fiebre, ¿no? Recuerden que eso coincide por la ruptura de los esquizontes a nivel sanguíneo. Entonces, por eso pensaríamos más en malaria, ¿no? Porque el resto no va, brucelosis subaguda, fiebre tifoidea, y bueno, hepatitis granulosa es un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? La plaquetopenia, recuerden, puede haber también en malaria, no es patognomónico, y de hecho muchas arbovirosis dan plaquetopenia, así que no es patognomónico de dengue. Yo sé que casi siempre hay esa relación, ¿no? Plaquetopenia y piensan que siempre es dengue, pero recuerden, pueden darse también en otras arbovirosis, puede haber en malaria también, ¿no? Entonces aquí pensaríamos más en malaria. Nos preguntan si se puede encontrar en piscinas la Naegleria. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede haber en piscinas? Sí, puede haber en piscinas. Lo que pasa es que, claro, depende de la cloración. Si no está bien clorada, puede haber, aunque resisten parcialmente la cloración, la Naegleria. Ah, eh, no puede estar en el mar, la osmolalidad marina la mata, pero puede sobrevivir altas temperaturas. En aguas termales también puede haber Naegleria, ¿no? Eh, Sin embargo, y esto también es importante que lo recuerden, cuando han hecho los estudios epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas zonas de Guarochirí donde hay muchas personas que han presentado este tipo de nailerias, pero cuando le hacen serología a una gran población, sale positivo. Es decir, han estado en contacto am, con Naegleria sin desarrollar enfermedad. Entonces, de muchas personas que están en contacto, algunas desarrollan enfermedad. O sea, no todas las personas expuestas a Naegleria van a desarrollar esta forma tan brutal que conocemos, ¿no? Entonces, algunas probablemente por alguna susceptibilidad individual, etcétera, desarrollan el cuadro tan galopante. Entonces, puede ser que una persona se tope con este tipo de amebas y no desarrollar nada, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ama de casa que limpiar detrás de un cuadro siente un lancetazo en mano. A las 18 horas presenta orina oscura, presencia de una lesión libeloide en dicha zona.
¿Cuál es el diagnóstico? Ya lo comentamos previamente, un accidente electrocélico, ¿no? Normalmente les van a dar siempre ese contexto. La persona está en casa, está moviendo cosas, limpiando y en ese contexto sufre esta mordedura, ¿no? Recuerden, no pica, la araña no pica porque no tiene aguijón. La araña muerde, ¿no? Tiene dos estructuras anteriores que son quelíceros y le permiten morder. Y la placa libeloide es la descripción clásica de la evolución de la lesión dermonecrótica que genera el veneno del oxoceles. Se consideran parasitosis transmitidas por el suelo a ya, esto es lo que les comentaba previamente, los geohelmintos. Los geohelmintos son esos gusanos que requieren cumplir parte de su ciclo en tierra. Y ahí están ascaris en la cabeza, uncinarias, estrongiloides y más abajo trichuris. Entonces, de las que están aquí, ¿cuál sería entonces? Ascaris y trichuris. No, si estaría estrongiloides o uncinarias también podría ser. Todos son geohelmintos. Varón 30 años de edad procedente de zona endémica de malaria que presenta fiebre cuartana. ¿Cuál es la especie de Plasmodium más probable? Cuartana es malaria, así es. Recuerden, el ovale está confinado a algunas zonas de Asia y el nobleza a algunas zonas del África, ¿no? No salen de ese contexto, ¿no? ¿Cuál es la causa frecuente de infecciones secundarias del sistema nervioso central en pacientes con SIDA? A ver, ¿qué piensan? Sistema nervioso central, ¿no? La afectación del sistema nervioso central. Así es toxoplasmosis cerebral, recuerden siempre, ¿no? La lesión del sistema nervioso central más frecuente en los pacientes HIV es toxoplasmosis, ¿no? Sobre todo cuando se presenta como forma de ACV. Lo clásico es que van a ver una persona joven que tiene una clínica de ACV, ¿no? Porque focalizan. Toman una tomografía y tienen las clásicas lesiones, ¿no? Que captan el contraste anular, ¿no? En anillo, ¿no? Periférico. Son lesiones múltiples, afectan normalmente la base del cráneo más frecuentemente o los ganglios basales. eh, y es de lejos la patología más frecuente de ese tipo de pacientes. En segundo lugar queda la meningitis criptococócica. Criptococo queda como segundo lugar de afectación del sistema nervioso central y en tercero está tuberculosis, ¿no? En ese orden va, ¿no? A pesar de obviamente que nuestro país es un país endémico para tuberculosis, en la gran cantidad de tuberculosis, toxoplasma es mucho más prevalente, ¿no? Una población adulta probablemente más del 70% está expuesta a toxoplasma, ¿no? Y al estar expuesta a toxoplasma tiene el riesgo de reactivarse y adquirir una inmunosupresión, por eso es tan frecuente. Y en el caso de criptococo, lamentablemente la densidad de criptococo cada vez está creciendo más, ¿no? Porque ahora ustedes ven que hay palomas casi en todas las esquinas. Ellos portan, en sus heces está el criptococo. Lo que pasa es que normalmente afecta solamente a personas inmunocomprometidas. Pero recuerden siempre, este es un proceso de adaptación. Si la densidad de criptococo crece de manera importante, va a aprender a adaptarse. Va a aprender a adaptarse a hospederos como nosotros. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, eh, cada vez que aparece una enfermedad nueva, por lo menos de las infecciosas, provienen de animales. Y cuando hacen los estudios, usualmente es el salto de una especie que está amenazada, que a la que hemos deforestado o que le hemos hecho parte de la convivencia usual.
¿no? O sea, en las zonas urbanas están proliferando palomas, están proliferando gatos, ¿no? Entonces, esa cercanía va a hacer que los patógenos que están adaptados ya a estos animales puedan saltar de especie. Eso es, digamos, parte del proceso evolutivo. Muy bien. ¿Cuál es la enzima dermonecrótica más importante del veneno del Oxoceles laeta? Ya, este veneno normalmente tiene enzimas eh, que degradan proteínas, ¿no? A la cabeza está la esfingomilinasa D y la hialuronidasa, las dos más importantes, ¿no? Estas determinan un poco la extensión de la placa libeloide, la migración de leucocitos, la activación de marcadores inflamatorios también, ¿no? Pero siempre va esfingomilinasa D como el más importante y en segundo lugar la hialuronidasa, estas proteasas que tiene este veneno. Ahora, dependiendo de la especie, pueden tener diferentes combinaciones o tener otras proteasas, pero esas son las dos más importantes. ¿Cuál es el efecto que produce el veneno del Oxoceles laeta? De las alternativas que nos dan aquí, el único podría ser hemólisis, que de hecho es una reacción inmunolérgica al veneno, ¿no? El veneno normalmente lo que hace es destruir las proteínas y eso lo da en el contexto de dermonecrosis, pero cuando pasa el torrente sanguíneo puede desencadenar una reacción inmunológica que acaba con hemólisis, ¿no? El resto de manifestaciones que pueden ver ahí, hipertensión arterial, dolor torácico, opresivo, abdomen en tabla, diaforesis marcada, eso lo pueden encontrar en un accidente latrodéctico, el accidente por viuda negra, ¿no? Que es más, digamos, dolor, ¿no? Lo más importante es dolor y eventualmente algunas manifestaciones como las pueden ver ahí. Varón, 24 años, que procede de la selva con 10 días de enfermedad caracterizado por alza térmica cada 2 días y escalofríos, ¿vale? Hipersomnia, palidez e ictericia. Si se sospecha paludismo, el agente causal es el Plasmodium. Muy bien, entonces nos dicen que es cada 2 días, entonces es una terciana, definitivamente, ¿no es cierto? Es una terciana. Y tendríamos que elegir entre estas dos tercianas cuál podría ser. ¿Cuál sería lo que nos orientaría? La, mm, bueno, fiebre tienen los dos, ¿no? La hipersomnia, así es. La somnolencia, eso es indicativo de compromiso del sistema nervioso central. Y si hay compromiso del sistema nervioso central, es falcíparo, ¿no? Como decía, es falcíparo hasta demostrar lo contrario. Entonces, en resumidas cuentas, siempre forma grave pensar en falcíparo, siempre. Y de lo más ominoso que hay es compromiso del sistema nervioso central. Si tiene compromiso el sistema nervioso central, eso es falciparum, hasta demostrar lo contrario. ¿Cuál de los siguientes nematos durante el proceso de su patogenia se localiza en el intestino grueso? Ok, eh, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Es el Trichuris trichuria. ¿Por qué? Porque este gusano empieza la válvula ileocecal y va yendo por todo el colon. Su hábitat es el colon, fundamentalmente, para el Trichuris. El Ascaris está sobre todo en el yeyuno ilio, puede estar de pasada por el colon, pero no es su hábitat. Angiosperma duodenale también, duodeno, algo de yeyuno ilium, Mecátoro americano es lo mismo. Y Strongyloides es igual, está de paso por el colon, pero normalmente tampoco es su hábitat. Niña, 14 años, que al acomodar sus zapatos en un rincón del dormitorio siente un dolor punzante y al mirar nota una araña. Es llevada al centro de salud, lo más probable es que se trate de
Ya lo vimos, es un accidente eloxocélico, ¿no es cierto? Lo más probable por el contexto clínico, normalmente está en casa, limpiando, etcétera. Y si tenemos que elegir la especie, la ETA es lo más importante, siempre. Una vez comprobado una ingesta de carne de cerdo poco cocida contaminada con cisticercos, ¿qué debe esperar si ocurre en los primeros 2 meses? Ok, si consumimos carne de cerdo contaminada con cisticerco y obviamente no lo hemos cocinado bien, ¿qué es lo que desarrollaríamos? ¿Qué vamos a desarrollar? Es el gusano, ¿no? El adulto, la Taenia solium vamos a desarrollar. Entonces, cuando consumimos carne contaminada con cisticerco, lo que desarrolla el humano es la tenia, el adulto, ¿cierto? La tenia solium. Somos huéspedes definitivos para este gusano porque permitimos la forma adulta del gusano, ¿cierto? Eso es lo que se adquiere al comer carne contaminada con cisticerco, ¿no? Recuerden que para que el hombre tenga cisticercosis, ¿qué tiene que comer? Huevos de solium que provienen de las heces de humano. Es decir, hay fecalismo, necesariamente, para que llegue a ser cisticerco. Entonces, un error común de las personas es pensar que comer cisticerco le va a dar cisticercosis en la cabeza. Y no ocurre eso directamente, ¿no? Cuando se come carne contaminada con cisticerco, lo que desarrolla la persona es la tenia en su intestino. Ahora que esta tenia, cuando ya llega a su estadio adulto, le permite eliminar proglótides en sus heces y que luego lo lleve, no se lave bien la mano y se lo lleve a la boca y se lo trague, esa es otra cosa. Pero puede ocurrir de esa forma también, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué pasa si comemos la carne de cerdo? Recuerden que el cisticerco tiene esa forma, ¿no es cierto? Como una pequeña hendidura tiene en la imagen clásica de cisticerco. Ese es un protoescólex. Ese protoescólex cuando llega al estómago se rompe y libera el escólex, que es la cabeza del gusano. Y a partir de ese escólex se desarrolla el gusano adulto, ¿no? Pero luego de ingerido, hasta que se libere y el escólex se ancle a la mucosa y empieza a desarrollar las primeras proglótides, pasa como alrededor de 3 meses para que recién empiece a crecer el gusano, ¿no? Entonces, durante ese tiempo normalmente no suele haber ninguna sintomatología, porque de hecho incluso así el gusano tenga tamaños enormes, las molestias son muy inespecíficas, ¿no? Pero en estos estadios tan tempranos, normalmente esperaríamos que no haya ninguna sintomatología atribuible al gusano. La sarna se caracteriza por prurito marcado en la piel debido a. Recuerden que el responsable de este es el Sarcoptes escabiei, un tipo de ácaro que vive en la piel, es un ácaro adaptado al humano, solo afecta al humano, vive en su piel, vive poco fuera del humano, ¿no? No más de 3 días puede vivir fuera de la piel del humano y provoca un prurito muy marcado porque genera sensibilización, ¿no? La saliva de este ácaro genera el prurito. Le permite digerir la capa córnea y generar los surcos sacarinos, donde se mete el ácaro, deja sus huevecillos y continúa su desarrollo. Pero eso suele provocar un prurito muy marcado, ¿no? Esta sensibilización alérgica a los productos que permiten degradar la córnea, el estrato córneo en la piel por estos ácaros, ¿no? Referente al tirus pubis, lo incorrecto es, el
Tirus pubis, recuerden, es el primo hermano del Pediculus humanus corporis, ¿no? El piojo común. Lo que pasa es que este Tirus pubis prefiere irse al vello pubiano. Por eso es que le toma ese nombre, ¿no? Tirus pubis. Pero luego es un calco del piojo común. Es muy similar, vive en los vellos, salta, chupa sangre, coloca sus huevecillos en en los folículos pilosos, puede vivir en las costuras de la ropa, salta de eso nuevamente, etcétera. Son muy parecidos, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál sería lo incorrecto de las alternativas que nos ponen aquí? Sería que transmite la riqueza. Eso es lo que lo diferencia el Pediculus humanus corporis. El piojo común es vector del tifus exantemático, de la Rickettsia prowazekii. Pero el Tirus pubis no lo puede albergar, no es vector del Pediculus, o de la Rickettsia prowazekii, perdón, ¿no? Se transmite por relaciones sexuales, lo puede hacer porque necesita un contacto íntimo y puede saltar de vellosidad en vellosidad. Em, pero lo cierto es que el Tirus pubis no puede transmitir la Rickettsia, ¿no? La Rickettsia prowazekii. Eso sería lo falso. En cuanto a las uncinarias o anquilostomas, una afirmación es incorrecta. ¿Cuál sería lo falso? Aquí lo pueden deducir nada más si recuerdan los estadios evolutivos de los parásitos. Lo falso sería que tenga ooquistes, ¿no? Los ooquistes son estadio evolutivo de los protozoos. Este es un gusano, entonces lo que deberías encontrar son larvas, larvas de estos gusanos, no los ooquistes. Los ooquistes son una etapa evolutiva de los protozoos. Entonces, esa sería aquí la respuesta incorrecta. 35. Niña de 3 años de edad de un asentamiento humano, 10 horas antes del ingreso, dolor y una mancha morada en la región infraescapular derecha. Se nota una zona edematosa de 3 por 1 centímetros, bordes regulares, equimótica, rodeada por el eritematoso. El diagnóstico presuntivo es por mordedura de... Ya hemos comentado bastante sobre eso, ¿no? Es un Loxosceles laeta, recuerden siempre la lesión violácea. Esa es la característica inicial, la placa libeloide también le llaman, ¿no? Y el contexto suele ser siempre el contexto intradomiciliario. La persona está limpiando, etcétera. Ese es el contexto. Agricultor de 25 años, diaforesis profusa, dolor abdominal intenso, edema facial periorbitario severo, mialgias severas, fue mordido por animal ponzoñoso mientras trabajaba en el campo. ¿A qué cuadro corresponde? Esto es lo que les comentaba antes, ¿no? Este es un accidente latrodéctico. Dolor. Dolor es lo más característico, puede acompañarse de diaforesis, ¿no? Edema facial periorbitario. Y el contexto es que la persona normalmente está trabajando en agricultura, en cultivos, y en ese contexto es que sufre el lancetazo, la mordedura, ¿no? Este es un accidente extradomiciliario. Entonces, por eso que ponen que estaba trabajando en el campo, ¿no? Y bueno, animal ponzoñoso es un término muy vago que agrupa todos aquellos animales que pueden inocular un veneno, ¿no? Eh, recuerden que normalmente los venenos son
digamos, para algunos son estrategias evolutivas, para otros son simplemente enzimas que le permiten digerir a su presa, otros paralizarla, etcétera, pues es una estrategia evolutiva de algunos animales. Lo que pasa es que le llaman ponzoñosos porque tienen una forma como inocular, o por mordedura, o por aguijones, etcétera, ¿no? En cambio, el resto de animales no tenemos una forma de inocular. Si tomáramos jugos digestivos que tenemos en nuestro estómago y lo ponen sobre la piel, lo quema. Eh, Podría funcionar como un veneno, pero no somos ponzoñosos si no tenemos la capacidad de inocular eso a través de un aguijón, ¿no? Entonces los ponzoñosos son todos esos animales que tienen esa capacidad. Cuadro clínico diarreico de la giardia se caracteriza por no presentar. Recuerden que la giardia normalmente da dolores abdominales, puede causar diarrea, puede causar estreñimiento, distensión abdominal, ¿no? Pero lo que no va a causar es disentería. No puede causar disentería porque la disentería es una característica de afectación del colon, ¿no? La disentería se da cuando hay colitis, hay inflamación del colon. Entonces, los parásitos que tienen como hábitat del colon, como es entamoebis tolítica, trichuris, pueden provocar colitis y eso se manifiesta como disentería. Pero la yardia, recuerden, es donde habita el duodeno. Entonces no puede provocar colitis, por tanto no hay diarrea disentérica. Niño al cual se le encuentra parásitos por Yardia lambda, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Entonces, afecta sobre todo al intestino delgado, pero no al grueso. Eso es correcto, ¿no es cierto? Causa mala absorción. Ese es el efecto más importante a largo plazo que causa Yardia, ¿no es cierto? No requiere tratamiento por ser inofensivo, eso sería falso. Entonces aquí sería la A y la B, ¿no? 39. Paciente que presenta diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, mala absorción de grasa y vitaminas liposolubles, se sospecha de uno de los siguientes parásitos. Entonces aquí el elemento clave que les puede hacer sospechar siempre en Giardia, ¿no? Es mala absorción. Característicamente da mala absorción. De repente sería el efecto fisiopatológico más importante de Giardia. Entonces, cuando les pongan cuadros así para elegir, tienen que guiarse de elementos clave, digamos, que les puedan orientar. Y aquí es mala absorción, ¿no? Si dice mala absorción, ya pensamos en Giardia. Y bueno, podemos hacer conexiones lógicas con el resto de afirmaciones, pero ya diciendo mala absorción, debemos pensar en Giardia, ¿no? Esto ya lo hemos preguntado. Una Giardia lambda habita en duodeno, fundamentalmente. Y luego, si ya está lleno el duodeno, se va a otras partes del intestino, pero duodeno es el sitio predilecto. Uno de los siguientes es un protozoo transmitido por fecalismo. ¿Qué marcarían acá? Plasmodium obviamente lo eliminan, ¿no es cierto? Eso es por Anopheles, Taenia saginata. También porque es por consumo de carne contaminada, ¿no es cierto? Queda Giardia o Enterobius. ¿Cuál eligen? Así es, Giardia. Muy bien. Elegimos Giardia acá porque es el que se transmite por fecalismo, ¿no? Más preferentemente, o por lo menos comparado con entre Enterobius. El Enterobius se puede transmitir por fecalismo, es posible, pero no es un mecanismo más frecuente, ¿no? Porque
digamos, ¿pueden encontrar en las heces Enterobius? Sí, es posible, pero no es muy frecuente. Por eso es que eligieron, idearon el test de Graham, porque era la única forma de encontrar los parásitos, porque si lo haces en los parasitológicos puede haber, pero en muy escasa cantidad, no se encuentra tanto. Por eso con el test de Graham sí los captura. Entonces, que haya fecalismo para transmisión de enterovirus es posible, pero no es lo más frecuente. ¿Ya? Recuerden que el mecanismo más importante es ano, mano, boca. Le pica, se rasca y luego se pone la mano a la boca y permite la reintroducción del enterovirus. ¿No? Hay rápida diseminación intrafamiliar también, porque cuando estos caen a la ropa de cama y se sacude las sábanas, pueden flotar alrededor esos huevecillos un tiempo y las personas a su alrededor las inhalan o las degluten, ¿no? Entonces hay rápida diseminación intrafamiliar. Entonces por eso es que Enterobius podría tener una transmisión por fecalismo, pero no es lo más frecuente. La deficiencia selectiva de IgA predispone a la infección fundamentalmente por recordemos qué es lo que hace la inmunoglobulina A en el cuerpo. Protege mucosas, sí, protege mucosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Impide que se peguen muchos ah, microorganismos a el intestino, ¿no? Entonces, ¿qué parásitos de los que están aquí se pegan al intestino? Tendrían solamente Giardia entamoebistolítica, ¿no? El resto no están normalmente en el intestino. Y de estos dos, el que tiene un rol importante para su protección es Giardia. Y las IgA protegen más contra Giardia que contra entamoeba, que digamos, también puede estar por mucosas, pero tiene un mecanismo diferente para efectuar su patogenia, ¿no? Lo que pasa es que, recuerden, Giardia no invade el tejido, no destruye la mucosa y se mete la úlcera, no. La Giardia solo lo tapiza, o sea, solo se pega literalmente a las vellosidades a nivel duodenal. Entonces, por un efecto mecánico nomás no deja absorber nutrientes. Está pegado a la vellosidad y no deja absorber nutrientes, ¿no? Eso, digamos, en las personas que tienen déficit de IgA, los cuadros de Giardia son muy recurrentes y más severos, porque no hay quien los proteja. Entonces, para Giardia es mucho más fácil pegarse a las mucosas, ¿no? Por eso es que IgA en este caso sería el que puede favorecer la infección por Giardia. Comerciante retorna de la frontera con Ecuador con fiebre, escalofríos, cefalea, a examen gota gruesa, falcipa. Entonces ya tenemos el diagnóstico, viene de una zona endémica. Además del tratamiento, que es lo más importante, o sea, aquí es fundamental el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento, primero, evita complicaciones en el paciente, obviamente, pero desde un punto de vista epidemiológico, al darle tratamiento a esta persona, estamos protegiendo al resto. Porque mientras la persona está enferma y el mosquito venga y chupa sangre, se va a seguir llevando gametocitos y va a continuar el ciclo. Pero si le dan tratamiento, matan gametocitos y cuando chupe sangre el mosquito ya no hay que se lleve, porque son los gametocitos lo que necesita para completar el ciclo. Si no hay gametocitos, entonces no puede continuar el ciclo en el gusano, en el anófeles. ¿Ya? Entonces, ese es el elemento más importante. Primero, darle el tratamiento, ¿no? Entonces dice acá, además del tratamiento, o sea, que sería lo primero que hay que hacer, ¿qué otra actividad importante epidemiológica habría que hacer? Es la búsqueda activa de casos en el lugar cercanos al paciente. ¿Por qué se hace esto? Porque les decía, para nosotros falciparum se presenta en brotes. O sea, aparece uno y alrededor van a aparecer otros. ¿Por qué? Porque cuando la persona es infectante, lo que les decía, ¿no? Como no tiene tratamiento, los mosquitos chupan sangre, se llevan los gametocitos,
completan el ciclo y empiezan a contagiar a otras personas. Eh, Sin embargo, en este caso, el darle tratamiento, por eso era importante. Y el otro es buscar estos casos activamente, porque si detectan en gota gruesa, le dan tratamiento temprano y evitan complicaciones. Por eso es tan importante hacer esta búsqueda epidemiológica en los lugares cercanos donde ha estado la persona, ¿no? Uno de los siguientes parásitos es un protozoo que afecta a los glóbulos rojos. ¿Quién afecta a los glóbulos rojos acá? Falciparum, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de su ciclo lo desarrolla en los eritrocitos, ¿no? Formando esquizontes a este nivel hasta que este se rompe finalmente y permite la salida de los merozoitos, ¿no? Entonces, este directamente invade los glóbulos rojos. Los estronquiloides, perdón. Ah, no, causa anemia, pero similar a la uncinaria. No, 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 no lo destruye, no lo destruye. Puede causar anemia como enfermedad crónica, pero no lo destruye directamente. El estronquiloide, recuerden, lo que hace es, se comporta como una larva migrante, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que se puede diseminar, eh, puede causar bacteremias por gram negativos. Lo que pasa es que, recuerden, el estronquiloide lo que hace es, hace el trayecto por el colon para salir por las heces, ¿no? Pero en ocasiones puede madurar ahí nomás. Entonces se convierte de rhamitoide en filariforme y como filariforme otra vez sale. Atraviesa la mucosa intestinal, se pasa el torrente sanguíneo, viaja y otra vez llega al intestino. Entonces cuando eso hace en un inmunocomprometido, arrastra bacterias, hace bacteremias por estos bichos y empieza a vagar en los inmunocomprometidos. El estronquiloide se puede ir al sistema nervioso central, a otras ubicaciones. Entonces se comporta como una larva migrante. Pero no destruye, no hay hemólisis directamente por este parásito. Uno de los siguientes parásitos produce gametocitos en forma de banana. Esto es más para los microbiólogos, obviamente, que tienen que ver las características de estos parásitos. Pero lo que ustedes tienen que recordar es que los gametocitos en forma de banana hacen referencia al Plasmodium falciparum, mientras que los de Vivax son redondeados. Estos sí son un poco más alargados. En cambio, en el caso de Vivax es redondeado, ¿no? Los gametocitos. ¿Cuál de estas características sugiere una forma grave de malaria por falciparum? Entonces esto ya lo hemos comentado, ¿no? Ustedes van a buscar qué cosa, compromiso del sistema nervioso central. Y ahí tienen un signo ominoso de eso, que es el coma, obviamente, pues, ¿no? Coma y es un estado de gravedad. En un frotis sanguíneo que se tiñe de Yemsa, la tinción muestra dos anillos finos en el eritrocito. Esta imagen es característica de... Ya, esta es otra forma de diferenciarlo en el frotis para decir Vivax o falciparum. Lo que pasa es que esto es operador dependiente, necesita una persona entrenada que pueda hacer esta distinción, pero lo que sabemos por teoría es que la tinción en este caso muestra dos anillos finos en el eritrocito, eso es falciparum normalmente. En cambio, Vivax lo que van a encontrar son cuatro, no cuatro anillos finos dentro del eritrocito, eso es Vivax, ¿no? En caso de falciparum, uno, nada más. Oh, perdón, dos que aparecen. ¿Perdón? Ah, los eritrocitos sí, normalmente son como Vivax.
En paludismo cerebral puede causar muerte en plazos como de 24 horas. ¿Cuál método de laboratorio inmediato confirma el diagnóstico de un niño con síntomas compatibles y o historia de vejez reciente a zona endémica? Bueno, esto igual también lo pueden sacar solo por deducción, ¿no es cierto? O sea, tiene un cuadro de paludismo cerebral y es una forma grave. ¿Y quién me corroboraría el diagnóstico? El examen microscópico, ¿no? De gota gruesa y frotis sanguíneo. Siempre la gota gruesa se acompaña del frotis sanguíneo. La gota gruesa es para encontrar plasmodium y el sanguíneo es para buscar estructuras más finas, ¿no? Recuerden siempre que la gota gruesa para nuestro contexto sigue siendo el examen más costo efectivo para el diagnóstico de malaria. No tiene algunas ventajas como pueden cuantificar la parasitemia, que es deseable, ¿no? Este es barato, pero es operador dependiente y el umbral para detectarlo es más o menos alto, o sea, necesitas 20 parásitos por microlitro como mínimo para que aparezca una gota gruesa, ¿no? En cambio, por ejemplo, las pruebas moleculares pueden, en una sola muestrita, te puede decir si es Vivax, falciparum o cualquier otro tipo de Plasmodium, ¿no? Porque es muy específico en cuanto a su genética, ¿no? Eh, puede detectar parásitos desde 3 microgramos por mililitro en el caso de un PCR, por ejemplo, para malaria, pero obviamente el costo es la mayor limitante, ¿no? Y que obviamente esa tecnología es difícil llevarla a países perdón, a zonas tan alejadas. Por eso, la gota gruesa sigue siendo el examen más costo efectivo. La terciana benigna es producida por Plasmodium. Entonces ya saben, Vivax, muy bien. Uno de los siguientes parásitos es un protozoo transmitido por mosquitos. Así es. Eso también lo pueden deducir nada más, ¿no? Paciente con malaria de un tiempo de evolución. ¿Cuál de estos signos es más frecuente? Esto igual deduce, ¿no? Todos los demás te dicen que hay inyección conjuntival, ¿no? La palidez sería el único. La cisticercosis en humanos se adquiere mediante, esto ya lo hemos comentado hace un ratito, ¿cuál es? ¿Cómo adquirimos la cisticercosis? ¿No? Es la ingestión de huevos de Taenia solium. Recuerde siempre, la ingestión de huevos de Taenia solium. Ve, ya hace ratito les he dicho eso, ¿ah? Y otra vez están poniendo que es ingestión de carne de cerdo infectada con huevos de Taenia. No, ¿ya? Entonces, eso lo tienen que tener claro, ¿ya? Es por ingestión de huevos de Taenia solium en el contexto de fecalismo normalmente, ¿no? Es decir, contaminación de agua o alimentos con heces humanas. De los siguientes mencionados, indique los parásitos cuya vía de transmisión es por picadura de vectores biológicos. Recuerden que cuando les ponen el término vector biológico es porque el vector en este caso está permitiendo que el gusano o el parásito cumpla parte de su ciclo en él, ¿no? Como es el caso de la Anófeles, el Aedes, por ejemplo, son vectores biológicos. A diferencia de los que funcionan como vectores mecánicos, ahí está la mosca, por ejemplo. En sus patas puede llevar ciertos parásitos, pero no es que cumplan su ciclo en él, ¿no? Entonces digamos, en los cuales cumple parte de su ciclo, es un hospedero, eh, en ese caso hablamos de vectores biológicos, ¿no? Entonces,
Dicho esto, ¿cuáles serían los que se transmiten por vectores? La B, ¿no es cierto? Trypanosoma cruzi, Leishmania peruviana, Plasmodium. 54. Uno de los siguientes enunciados acerca de la leishmaniasis es verdadero. Sería la... Así es, no, es la E, porque pertenece al género Lutzomia. El vector mecánico normalmente solamente son las moscas, usualmente, que pueden llevar en las patas algunos parásitos. El resto normalmente son biológicos porque permiten cumplir parte de su ciclo. En caso de Leishmania también lo hacen. Las luxomias permiten el desarrollo de epimastigotes. Entonces, es falso que funcione como un vector mecánico en el caso de Leishman, ¿no? Entonces, el verdadero sería la E. Señale lo correcto respecto a los ciclos biológicos de los parásitos. Y también lo pueden deducir, ¿no? Así es, son los quistes. Los quistes son la forma infectante porque los quistes permiten que el gusano sobreviva en las superficies o en el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, son la forma infectante normalmente del parásito, los quistes, ¿no? De los siguientes señales los platelmintos que provocan parasitosis en humanos. Recuerden, hablamos de platelmintos cuando son gusanos planos, ¿no? Gusanos aplanados y que cuando tienen forma de cinta, ¿no? Son como acintados, llevan el nombre de tenias, ¿no es cierto? A diferencia de los tremátodos, se llaman, ¿no? Gusanos igual planos, que tienen forma como una hoja, que son los tremátodos, ¿no? Los tremátodos más importantes para nosotros, Fasciola, Paragonimus, ¿no? Y dentro de las tenias, la más importante, Solium, Saginata, normalmente, ¿no? Entonces nos dicen cuáles pueden provocarnos parasitosis a nosotros. Así es, la A sería, ¿no? La tenia, la fasciola y ya, en el caso del equinococo, ¿no? Es un platelminto, sí, pero hay que recordar el platelminto, el adulto de este está en el perro, el intestino del perro está. Nosotros, así como las vacas, funcionamos como huéspedes intermediarios para el equinococo granuloso. Entonces tenemos su estadio larvario que es el quistidatílico, ¿no? Entonces, ¿el equinococo puede provocar enfermedad? Sí, aunque no, digamos, directamente, o sea, no por el adulto, pero sí por su estadio larvario, que sería el quistidatílico, ¿ya? Como equinococo es así como adulto, eso en los perros. El ciclo de luz se realiza durante el ciclo biológico de y compromete órganos como y hay que completar ahí, ¿no? Entonces ahí por descarte lo pueden sacar. Es el único que hace ciclo de luz de los que están ahí. Así es, marcan el ascaris nomás ahí. Ya está, con eso la saca. Porque se puede ir a los pulmones, sí.
al corazón es una rareza, realmente, que se vaya al corazón. No es lo más frecuente, ¿ya? Pero es el único de los de la lista que, digamos, podría dar ciclo de luz. Trypanosoma cruzi causa una enfermedad conocida con el nombre de, normalmente lo reconocemos así, ¿no? La enfermedad de Chagas. Esto es debido a que Carlos Chagas fue un, digamos, un médico que dedicó toda su vida al estudio del Trypanosoma cruzi. Es uno de los pocos casos en la medicina donde un solo investigador ha descubierto casi todo lo que sabemos. Encontró el parásito, determinó el vector, describió las formas clínicas, estableció el correlato con las formas subagudas, crónicas, con el signo de Romaña y planteó los tratamientos, ¿no? Que todavía usamos, nifurtimox, besnidazol. Entonces, el mundo le debe un Nobel a Chagas porque ha hecho todo. Usualmente le dan Nobel ahora al que encuentra una cosa. Él descubrió casi todo lo que sabemos sobre esta enfermedad. Y después de él, poca investigación, muy poca investigación sobre esta enfermedad. Plasmodium falciparum, que causa malaria, es un ejemplo de... Ya, no, es un esporoso. Lo que pasa es que estos parásitos pertenecen a la gran familia de los esporozoarios. Esporozoarios son aquellos parásitos que forman dentro de su etapa evolutiva esporozoitos. Y recuerden, el esporozoito es la forma infectante de los plasmodium, ¿no? Pero ¿quiénes también forman esporozoitos? Los coccidios, por ejemplo. Los coccidios intestinales son también esporozoarios, pero tienen un mecanismo diferente, vean. Y también toxoplasma. Entonces, toxoplasma, malaria y coccidios intestinales, todos pertenecen a la familia de los esporozoarios. Pero vean qué diferente es la forma de presentación, ¿no? Uno tiene afectación con generar fiebre, con anemia, ¿no? Compromiso del sistema nervioso central, etcétera. Toxoplasma, por otra parte, otra forma de presentación, y los coccidios también. Pero todos son esporozoarios. El oxocelismo es un cuadro tóxico producido por el veneno que inyectan y del género. Entonces ya lo hemos visto, son arañas del género Loxoceles, ¿no? Por eso se llama accidente loxocélico. Mujer 51 años que vive en zona rural cuya vivienda se ubica en el sector cercano a sembrados de trigo. En noviembre del 99, mientras hacía el aseo de su casa, siente un artrópodo en su cabeza. Inmediatamente nota prurito, hipoestesia en extremidades superiores e inferiores, disnea, dolor tóxico, vómitos, fiebre de 40, mialgias en extremidades superiores derecha, tórax e hipogastro, temblores y abundante sudoración. Una posibilidad frente a este caso clínico sería... Sí, sería un accidente latrodéctico probablemente, ¿no? Más por el contexto, porque está, digamos, en zona rural, trabajando en plantíos usualmente, ¿no? Y porque luego el cuadro clínico, digamos, es caracterizado más por eh, hipoestesias, mialgias, ¿no? Dolores y manifestaciones parasimpáticos, simpáticas, ¿no? Sudoración, puede haber náuseas, vómitos, ¿no? Entonces es neurotóxico, recuerdo. El veneno, el latrodectus, es neurotóxico. Lo que pasa es que sus presas naturales con eso las paraliza, pero cuando uno se inocula ese veneno,
es insuficiente para causar parálisis en nuestro caso. ¿Cuál de las siguientes enfermedades helmínticas se contrae por penetración directa a través de la piel de las larvas del helminto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles ingresarían por la piel? Ya, ¿qué opinan? ¿Cuál, cuál marcarían acá? Mm, ya, acá hay que hacer aclaraciones entonces. Ya. ¿Cómo adquirimos la filaria? Lo hacemos como lo hacen las vacas, ¿no? Las vacas se comen los berros insuficientemente cocidos, ¿no? Es lo que hacemos nosotros. Que adquirimos, oh, perdón, me estoy confundiendo. No es fasciola, estoy confundiendo con fasciola, disculpen, disculpen. Fasciola es así, ¿no? Como la vaca. Nos comemos esos berros insuficientemente lavados y adquirimos eh, la fasciola. No es fasciola, caricia, el filarias. Las filarias son un grupo de helmintos, son similares a los gusanos de tierra, pero no tan grandes, que normalmente se transmiten por vectores. Lo que pasa es que en nuestro contexto solo existe un tipo de filaria, que es la Manzonella perstans. No tenemos onchocerca, no tenemos onchocerca volvulus, no tenemos Brugia malayi, eh, loa loa, otro tipo de filarias. Hay en Sudamérica, sí, en Brasil, pegado hacia el Atlántico, puede haber este tipo de filares. En el África hay un montón, ¿no? Pero son transmitidas por mosquitos. Los mosquitos son los que transmiten estas filares. Bien, penetran nuevamente por la piel, son inoculadas como larvas, continúan su ciclo biológico en el cuerpo, ¿no? Entonces, no es directo otra vez, sino que el mosquito chupa sangre y ahí inocula larvas. ¿Correcto? Es el caso de un Yocerca es una filaria también. El tracúnculus es una parasitosis que ha disminuido su prevalencia enormemente porque se transmitía básicamente por consumir agua no potable. Este tracúnculus vivía en el agua, ¿no? Y la persona al ingerir esta agua que no estaba bien procesada, no estaba hervida, etcétera, adquiría el tracúnculus, ¿no? Entonces, no es por penetración por piel. La esquistosomiasis es en este caso es un platelminto trematodo también, pero la diferencia está en que esquistosoma, a diferencia de fasciola y paragonimus, que también son tremátodos, eh, este lo hace por piel. Este se atraviesa la piel, se mete al torrente sanguíneo y su hábitat son los plexos venosos. Entonces se va al plexo venoso usualmente mesentérico superior, mesentérico inferior, el vesical son sus preferidos. Entonces el minto sí atraviesa la piel directamente. Lo clásico es describirlo en el África, ¿no? Igual, en Sudamérica se describen algunas zonas de Brasil, ¿no? No se han descrito casos de esquistosis en el Perú. Probablemente haya, pero no hay, digamos, la cantidad de casos que hay en otras partes. Entonces, lo clásico es que la persona se zambulle en el Nilo, nade o se zambulle ahí y ahí penetre los esquistosomas. Atraviesan la piel directamente, ¿no? Ahora, las larvas migrans viscerales, esto podría ser. Lo que pasa es que larva migrans viscerales es un concepto muy amplio.
Cuando escuchen larva migra visceral, lo que está diciendo es simplemente es una larva migrante por diferentes vísceras. Entonces, es simplemente escribir todas las larvas que se manifiestan de esa forma. Entonces, normalmente ocurre una larva migrante cuando es un parásito que no está adaptado al humano, ¿no? Pasa al humano y eh, como no está adaptado al humano, no puede completar el ciclo para llegar al intestino. Entonces es como que hace un ciclo de luz, pero se pierde y empieza a vagar por diferentes órganos. Eso es una larva migrante. Entonces, podría haber alguna uncinaria o algún tipo de ancilostoma que no esté adaptado al humano y que haga eso, sí, pero es raro, ¿no? Entonces, un parásito extraño que no está adaptado al humano puede comportarse como larva migrante y podría ser que lo adquiera por penetración de piel, sí, pero no es lo más frecuente. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí marcaríamos esquistosomiasis. En el caso de la larva migrante, la larva migrante prototipo para nosotros es Toxocara y se adquiere por vía oral, ¿no? Es la larva migrante más frecuente para nuestro contexto. Muy bien, vamos a hacer aquí un break, unos 10 minutos, por favor, y continuamos.